Muy buenos días para todos los amigos y hermanos que nos encontramos reunidos en este compañerismo alrededor de la palabra. Estamos dando inicio a esta sesión que estaremos en esta oportunidad desarrollando, y vamos a tener la lectura en las Sagradas Escrituras. Leemos en el libro de San Mateo, capítulo 25, comenzando en el verso 1, y dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus lámparas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, he aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita, Dios, entender su palabra. Nos abra, Dios, las Escrituras y nos abra el entendimiento, de manera que su palabra sea clara para nosotros. En esta ocasión, como en todas las ocasiones, estamos haciendo un estudio y estamos profundizando en todas las cosas que nos fueron enseñadas por nuestro Maestro, por el Señor en su segunda venida, el cual, el velo de carne que usó el Señor para revelar todo escondidos en las Sagradas Escrituras. Dr. William Soto Santiago. De lo aprendido de William Soto Santiago, de sus enseñanzas, nosotros tomamos toda esa revelación que nos fue dada, y en la revelación que recibimos del profeta, nosotros compartimos. Somos estudiantes en la lección y hablamos con personas que también aplicadamente recibieron esa enseñanza, la han permitido que esa palabra se haga carne, y que al hacerse carne esa palabra en nosotros, una revelación en carne humana, en un pueblo que recibió al esposo. En esta oportunidad estamos recordando todo lo que nos fue enseñado con relación a las vírgenes, a 10 vírgenes. Pues estas 10 vírgenes, cuando se habla de virgen, se habla de una categoría moral
muy alta, y se habla de personas creyentes, profesantes, se habla de personas que estudian las Escrituras y que creen en el Creador de los cielos, de la tierra y de todas las cosas. Y vemos que ese grupo está compuesto por 10 vírgenes. Hay que entender estos detalles porque son muy importantes. Nos está siendo señalado que hay un grupo que está compuesto por 10 vírgenes. O sea, en la segunda venida del Señor, que es en la apertura del séptimo sello, el grupo que viene a recibirle, el grupo que cree su mensaje, está compuesto por 10 vírgenes y 5 son, y las prudentes tienen aceite en sus lámparas, y las insensatas, miren ustedes, no tienen aceite. Nuestro hermano William nos enseñó a nosotros que el aceite representa al Espíritu Santo y nos enseñó que cuando un creyente cree en su edad, en su dispensación que Dios envía, esa persona recibe un nuevo nacimiento, recibe al Espíritu Santo, lo cual es el Espíritu de Dios para entender. Nace de nuevo, nace en la sexta dimensión, es como nos fue enseñado. Cuando este grupo lo vemos en la tierra, vemos a un grupo de personas que, aunque no conocemos el corazón de las personas, nosotros los seres humanos, tenemos que ser conscientes que en ese grupo una parte nace de nuevo, una parte recibe el Espíritu Santo y entra a una nueva dispensación, entra a la dispensación del reino. Cuando la puerta se cierra, entonces quedan dentro las que reciben al esposo. Y aquí, en la tierra, seguimos los seres humanos viendo un grupo, y lo que hace la diferencia entre prudentes e insensatas es lo que hace la diferencia es la revelación. Cuando se tiene la revelación de la obra del león de la tribu de Judá como Rey de Reyes y Señor de Señores, se ha recibido al esposo. Cuando las vírgenes prudentes reciben la revelación plena de el esposo, reciben la segunda venida del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, Rey de Reyes y Señor de Señores, y proclaman, y su corazón, esa palabra se encarna en toda su plenitud, entonces comprendemos que esa sesión de ese grupo es prudente y ha entrado
y está vírgenes y un grupo y una diferencia. La diferencia es recibir al esposo y proclamar el mensaje actualizado, el mensaje del día presente. Proclamarlo consciente de que se ha doblado una esquina, de que una nueva dispensación se ha abierto y ahora una nueva proclama, la proclama de un mensaje con un contenido diferente al mensaje de la primera venida, está siendo recibido por ese pueblo. Y eso hace prudente a las vírgenes que reciben la segunda venida y que proclaman ese nuevo mensaje, proclaman la obra de reclamo. Y cuando eso sucede, entonces se avanza en el ministerio de ese profeta de Dios, se avanza en el ministerio de esa dispensación, de esa edad, hasta el momento en que la puerta se cierra. Y cuando la puerta se cierra, entonces también se cierra la oportunidad de disfrutar de la nueva dispensación, disfrutar de la presencia del esposo. Y entonces todo esto es lo que está simbolizado en las Escrituras de acuerdo a la enseñanza que aprendimos del mensajero. Ahora se tienen dos lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y el único mensajero que trae esas dos lluvias en su venida es el mensajero que trae la obra de reclamo, que trae la obra del león de la tribu de Judá, pues su proclama es la revelación de todos los misterios escondidos en el programa divino y son abiertos al pueblo por revelación. Ahora, ¿qué sucede? Estas vírgenes continuarán proclamando la dispensación que ya pasó y usando el nombre del velo de carne que Dios usó en la primera venida. Y la razón es porque no reciben la obra del nuevo día dispensacional en el alma, no lo reciben en la revelación divina. Entonces, eso hace que ya su posición no sea en ese grupo de vírgenes prudentes que están disfrutando de un maná fresco, escondido, sino que proclaman, estando en vigencia, la obra del león, la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores, la obra de la segunda venida del Señor. Ellos quieren seguir proclamando la primera venida, haciendo uso del nombre de la primera venida, y eso los saca de la edad que ha comenzado y de la dispensación que ha comenzado. Y por cuanto están en otra dispensación, están viendo de acuerdo a la dispensación donde están. Y cuando se sube a una nueva dispensación, se dobla una esquina y se ven las cosas de esa nueva dispensación
y son diferentes a las que se tenían en la dispensación anterior. Por eso es importante que se encarne la palabra de una nueva dispensación en un grupo de vírgenes y se proclame y se entienda, se tenga la revelación de ese nuevo día dispensacional. Bueno, en la dispensación de la gracia, cuando ya termina el tiempo para esa proclama, entonces, cuando termina el tiempo, Dios sale de ese lugar y Dios entonces está orando en ese nuevo día dispensacional. Y aún el orden de cómo se desarrolla esa dispensación es diferente. Así que cuando sale Dios de ese lugar, entonces hay un nuevo mensaje, hay un nuevo día, y eso cambia la historia, cambia también aún el carácter del pueblo. Ahora hay que entender que un mensaje lo trae un mensajero dispensacional. La palabra que se le encarna al pueblo es la palabra traída por ese mensajero dispensacional. Ellos adquieren su carácter, ellos adquieren su forma de ver las escrituras, de trazar las escrituras. Ahora, en el tiempo en que vivimos, sí, está la promesa de que estarán cayendo las dos lluvias, lluvia temprana y lluvia tardía. Pero también está hablado que en su momento se cerrará una puerta y las personas que no entran, lógicamente, van a estar fuera, y cuando se está afuera no se está disfrutando de lo que hay donde están los que quedan dentro de esa puerta. Ahora, esa es la situación de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Es necesario que estemos conscientes que ese grupo que estaremos viendo aquí en la tierra tendrá esa situación, tendrá las dos lluvias y tendrá la proclama de esas dos lluvias, o sea, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino. Y las personas que se quedan con la dispensación de la gracia y continúan adelante, pues esas personas también tienen una labor para llevar a cabo, y esa labor la tendrán que desarrollar en los 3 años y medio de la gran tribulación, y las personas que estén en ese periodo también van a tener una bendición, porque durante la gran tribulación estará siendo proclamado la salvación para las vírgenes insensatas, para los judíos, para la nación de Israel, y estará también el ministerio de Moisés y de Elías, y ese ministerio estará ese ministerio estará también llevando a cabo la obra de Dios. Por eso es que este grupo de la edad de la piedra angular y dispensación del reino está compuesto por judíos
está compuesto por fatuas y está compuesto por la novia. Y esa diferencia la hacen las circunstancias, que fue lo que nos fue enseñado por el doctor William Soto Santiago. ¿Cómo es? Es así. Las prudentes reciben la plenitud de la segunda venida del Señor, se encarna en ellas esa palabra, proclaman la obra del león de la tribu de Judá y entran a las cenas de las bodas y se preparan y alcanzan la plenitud de la revelación para su día. Y las que no alcanzan eso es porque no tienen aceites. Y si no tienen aceite, entonces son encontradas en la gran tribulación y son encontradas allí llevando a cabo una obra, lo cual también es grande. Por ejemplo, si vemos en los medios de los 3 años y medio al pueblo hebreo, a Israel, vemos que Israel, una parte de Israel, está en América Latina y son 10 tribus. Y tenemos que entender que esas 10 tribus tienen muchas cosas para aprender de todo lo que se lleva a cabo con relación a esas tribus. Porque esas tribus son las tribus perdidas de la casa de Israel. Esas tribus fue las que el Señor Jesucristo dijo que Él había venido a buscar y Él las colocó en el nuevo pacto. Él las colocó en la dispensación de la gracia. Y esas tribus fueron esparcidas por el mundo. Y esas tribus, siendo esparcidas por el mundo, y siendo que el Señor dijo que Él las venía a buscar, y ya tenemos el conocimiento, como el apóstol San Pablo quería irse para Bitinia, quería irse para la China, para el Asia Mayor, y el Espíritu Santo se lo prohibió y lo alineó en la ruta de oriente a occidente. Y cuando aparecemos ya en el fin del tiempo, después del mensaje de Norteamérica, aparecemos en la América Latina y allí tenemos a el mensajero de un nuevo día dispensacional, y él nos da a conocer que esas tribus se encuentran en el occidente y que esas tribus están bajo el nuevo pacto. Pero también nos da a conocer que además de las 10 tribus, hay 144,000 escogidos de esas tribus. Y nos dice que esas tribus están aseguradas en el nuevo pacto. O sea, toda la dispensación de la gracia tiene personas en el paraíso, que esas personas recibieron a Cristo como su Salvador, son de la edad apostólica. Ustedes recuerdan que Dios nos dio un mensaje con un fundamento apostólico, y se recuerdan que esos apóstoles eran 12. Y esos 12 apóstoles, miren ustedes, uno de ellos perdió esa posición, y al perder esa posición los demás apóstoles no querían que se quedara vacante. Y ellos, ¿qué hicieron? Ellos lo que hicieron fue que echaron suerte sobre Matías y sobre aquellos 2 hermanos que ellos eligieron para que ocuparan esa posición número 12. Pero Dios es el que elige a sus apóstoles, y Él fue el que eligió esos 12 apóstoles en su primera venida. Cuando los
apóstoles Juan y Jacobo quisieron que el Señor les diera una posición. Él les dijo que eso no estaba de parte de Él, dar esa posición que ellos pedían, porque todo eso está escrito en un libro desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué tenemos entonces en la revelación que nos fue dada por Dios a través de su profeta de este tiempo final en la obra del león de la tribu de Judá? Tenemos entonces la revelación de 7 edades de la iglesia bajo el nuevo pacto, que es la dispensación de la gracia, con un fundamento apostólico. Pero cuando aparece el mensajero en su segunda venida, él trae las dos lluvias, o sea, trae la dispensación de la gracia y trae la dispensación del reino. Y a esas personas de la dispensación de la gracia que están recogidas en el nuevo pacto, a ellos les hace falta un apóstol. Pero ellos todavía, bajo la lluvia temprana, siguen siendo recogidos hasta el tiempo final. Y el ministerio del tiempo final fue el reverendo William Marion Branham. Y cuando se hizo el diagrama, a William Marion Branham no lo colocaron como el apóstol número 12. Así que en el diagrama aparece el apóstol Pablo como el mensajero número 1 y aparece el reverendo William Marion Branham como el mensajero número 7. Esa es la enseñanza clara que nos ha sido dado. Pero miren ustedes, este grupo que queda aún en la gracia, con la lluvia temprana, y que ellos con la gracia entran hasta el periodo de la gran tribulación, con el llamamiento al altar, con el bautismo y con todas esas cosas que fueron mostradas por el reverendo William Marion Branham, que todavía en la carpa catedral, en el regreso de ellos, estaba esa proclama de la lluvia temprana y estaban todas esas prácticas de la lluvia temprana. Y vemos que allí hay una persona que dice el reverendo William Branham en la visión de la carpa, que esa persona estaba al frente de ellos, y él hizo muchas preguntas y vio una fila de oración y vio llamamiento al altar y vio cómo toda la proclama de su mensaje estaba allí. Pero miren, él venía, como nos lo reiteró el hermano William, él venía en la resurrección. Y cuando se viene en la resurrección, se viene con los resucitados. Y en la gran carpa catedral se ven todas estas cosas. Y se ve al mensajero regresando. Y se ve como la columna de fuego que acompañaba al reverendo William Branham, se ve cómo entra en ese cuartito pequeño. Y se ve cómo el ángel entra y se le dice al mensajero que en ese cuartito pequeño está el nombre que él buscaba cuando tuvo la visión. Todas estas cosas nos han sido enseñadas con mucho detenimiento, y de tal manera nosotros debemos también estudiarlas y debemos también comprender que todavía está vigente la lluvia temprana, que es la dispensación de la gracia, y allí ya se está en el comienzo de los 3 años y medio de la gran tribulación. Pero por otra parte, vemos también que el ministerio del 6º sello, el ministerio de Moisés y Elías, viene listo para dar comienzo allí en Jerusalén.
en una obra mundial, en una obra que tiene el control sobre la creación, sobre la naturaleza. Todas estas cosas estarán en la escena en el tiempo final. Tendremos entonces las 10 vírgenes, las 5 prudentes, tenemos también las 5 insensatas, tenemos la lluvia temprana, tenemos la lluvia tardía, tendremos el séptimo sello, la segunda venida del Señor, y también tendremos el ministerio de Moisés y de Elías, y tendremos a Israel durante los 3 años y medio recibiendo a su Mesías y sentándolo en el trono. Eso nos hace saber que las tribus perdidas que se encuentran en el occidente, esas tribus tendrán que regresar a Israel. Y tendrán que regresar a Israel porque no puede haber paz en Israel si no regresan las tribus a Israel y si no se ordenan en las 12 tribus, y eso corresponde al ministerio del quinto Elías. Por esa razón, es tiempo en que nosotros abramos los ojos a todo lo que se estará cumpliendo entre nosotros en el momento en el cual nos encontramos, y que abramos los ojos porque exactamente hay un mensaje reciente que nos habla de que el ministerio de este tiempo abre los ojos a uno y a otros cierra los ojos. Y hay una puerta que se abre y quedan unos dentro y otros quedan fuera. También recuerden, nosotros en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, nosotros todavía tenemos parte de ese grupo de la gracia. Y también tenemos un apóstol y fue elegido por el Señor en su segunda venida y le dio la comisión, y a nosotros nos hizo saber muchas cosas con relación a el tiempo en que vivimos. Nos dijo que entre nosotros había una persona que era el que mejor predicaba la gracia. Nos hizo saber que entre él y esa persona había un pelo de diferencia, y nos hizo saber que esa persona mantenía a la persona sentada y el profeta de Dios las mantenía de pies. Todas estas cosas corresponden a la revelación. Cuando hay un grupo que tiene la revelación de la segunda venida del Señor y conoce el simbolismo y conoce los tipos y figuras, ese pueblo estará despierto y estará consciente de los acontecimientos y de todo lo que Dios tiene para esas vírgenes prudentes y para esas vírgenes insensatas. Así que si estudiamos el mensaje que hemos recibido y lo estudiamos con la revelación divina y nos mantenemos, entonces somos fieles a ese mensaje. Somos fieles a ese ministerio, a ese mensajero. Pero si no que dejamos que nos guíe el fanatismo, que nos guíe el intelecto, que nos guíen todas estas cosas, eso nos desviaría. Y entonces, lógicamente, estaríamos asumiendo la actitud de unas vírgenes insensatas. Pero nosotros somos vírgenes prudentes, que, dice la Escritura, que tomarán la palabra, la colocarán bien. Así que, como lo que hacemos en estas charlas que tenemos, en estas reuniones, en estas conversaciones, lo que hacemos es profundizar en el conocimiento de lo que hemos recibido. Nosotros profundizamos, estudiamos a la luz de la edad de la piedra angular, a la luz de la revelación, y allí estudiamos la lluvia temprana y también la lluvia tardía. Y cuando hacemos eso, vamos a encontrar, porque el que busca, encuentra.
y el que toca se le abre. Y todas estas cosas están en las correspondientes a el lapso de tiempo del regreso de el séptimo sello, de la segunda venida del Señor, de esa obra que lleva a cabo en el paraíso y que regresa con ese cuerpo glorificado para declararse a los judíos y cumplir 3 años y medio, los cuales para la humanidad será tribulación, pero para los judíos será liberación. Ellos estarán en jubileo, ellos estarán viendo retornar a las 12 tribus a la tierra prometida, y de seguro los gobiernos judíos estarán tomando acción en todo esto, y de seguro el mensajero, bajo el reconocimiento de los judíos, estará también tomando acción, y habrá gozo entre las 12 tribus de Israel, y no será una tragedia, será un jubileo, y será también repartido para ellos los 12 tronos, y ya para esa fecha de seguro los 12 apóstoles estarán completos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y de esta manera estamos compartiendo y vamos a seguir profundizando, porque este mensaje es para que se haga carne en nosotros, como se hizo carne en nuestro profeta, en nuestro mensajero, en William Soto Santiago. Muchas gracias, mis amados hermanos, por compartir todas estas cosas. Que Dios les bendiga, y estaremos de esta manera estudiando y compartiendo hasta alcanzar lo que Dios dijo para nosotros, que cuando Él regresara se tomaría a sí mismo. Dios les bendiga y les guarde a todos.